Hoy hablaremos del Salmo 23, pero aunque sea un salmo famoso, hoy lo veremos desde el prisma de la Kabbalah. Eso nos va a permitir ver verso tras verso cómo este salmo esconde llaves increíbles para nuestra vida y mensajes que pueden cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Vamos a explicarlo verso por verso, pero antes hagamos una pequeña introducción. En este salmo hay dos temas principales. El primero es un concepto llamado bitajón o confianza, y el segundo es un concepto que es el resultado del primero y es la supervisión divina para los que confían en Dios. En el vídeo sobre el Salmo 121, que te lo dejo por aquí, te hablé que hay dos tipos principales de supervisión y dirección divina para con el hombre. Y te dije que hay un nivel que corresponde con la sefirá de Keter, la más elevada, llamado también en el lenguaje de los Partzufim del Arizal, Arij Anpin, es decir, rostro largo. El Arizal nos dice que también en este salmo se nos habla de ese nivel de supervisión divina equivalente a Arij Anpin, al Keter, pues hay tres cosas que no dependen solo del hombre y de sus esfuerzos, sino que el hombre tiene que acceder a un nivel de Rab Gesed, de gran bondad, de gracia divina para traerlas a su vida. Esas tres cosas son Banei, Hayei, Umezonei, es decir, hijos, cuántos hijos vamos a tener, vida, cuánto vamos a vivir, Umezonei, es decir, el sustento. Cuando hablo de sustento no hablo de dinero solamente, porque puedes tener millones en el banco y en vez de que estos te estén sustentando, estos pueden estar destruyendo tu vida. Me refiero a que tengas verdaderamente bendición económica, bendición que te bendice. Si queremos atraer a nuestra vida la bendición en estas tres áreas y en muchas más, no es suficiente el esfuerzo que podamos hacer, hay que despertar ese nivel de gracia divina y en este salmo están las llaves para ello. Así que empecemos verso por verso. El primer verso dice, Mizmor le David, Adonai roí lo echsar. Mizmor o cántico de David, Adonai es mi pastor, nada me faltará. Mizmor le David literalmente significa cántico para David. Los sabios explican que hay una diferencia. Si está escrito Mizmor le David, cántico para David, o le David Mizmor, para David, cántico. Si David usó el canto para traer sobre sí el Ruach HaKodesh o la inspiración divina, entonces está escrito para David, cántico. Sin embargo, si la inspiración vino primero sobre él y ésta le impulsó a cantar este salmo específico, entonces está escrito cántico de David o literalmente cántico para David. Es decir, la inspiración divina preparó un cántico para David y se lo mostró. Y este es el caso de nuestro salmo, el Salmo 23. ¿Sí? Esto no era solo para David, sino que así también para nosotros, los que leemos el salmo, los salmos que son le David Mizmor sirven como escalera para alcanzar la inspiración divina, igual que lo hizo David, mientras que los salmos que son Mizmor le David son salmos que vienen con un mensaje, vienen a atraer sobre nosotros, sobre nuestras vidas, algo, como este salmo, donde están las llaves de esas tres cosas que dijimos antes, hijos, vida y bendición económica. Este salmo sirve para atraerlas sobre nuestra vida. Adonai roí lo echsar. Adonai es mi pastor, nada me faltará, sigue el salmo. Empecemos por el sentido más simple. David en su juventud era pastor de ovejas, y ya desde ahí fue elegido por Dios. Pero el pastor de ovejas, en su caminar por los prados, se separa de los quehaceres y de la compañía de la sociedad para practicar la idbodedut, es decir, el aislamiento reflexivo. No solo se aparta físicamente, sino que su corazón y su mente se apartan del mundo para dirigirse a lo supremo. Ese fue David desde siempre, desde joven, pero una serie de acontecimientos en su vida causaron que sin darse cuenta se viera al mando de ejércitos y más tarde al mando de un reino, y fuera el rey David. Pasó gran parte de su vida envuelto en problemas y después huyendo y desplazándose de lugar en lugar. Sin duda, no fue fácil para él.
Ahora ese David rey, dirigente, lleno de quehaceres y obligaciones, es el que escribe este salmo, describiendo lo que en realidad hay en lo más profundo de su corazón. David aún se acuerda de los días en los cuales era pastor y cuidaba su rebaño, días en los que meditaba a solas con Dios, y dice: Adonai roí, Adonai es mi pastor, y al igual que siendo pastor y meditando a solas en los prados, Dios me hizo entender que al igual que no le haría faltar nada yo a mis ovejas, Él no me haría faltar nada a mí. Hoy, como rey, mi relación con Dios sigue siendo la misma, la relación de pastor a oveja. Esa relación es muy especial y nos enfoca a los niveles más altos del árbol sefirótico, como veremos a continuación. Roí, el Arizal nos dice que según un sistema de gematría, numerología más complejo, Roí tiene gematria 370 y que 370 son las luces que salen del rostro largo, el Ari Hampin del que hablamos antes, es decir, de Keter. Ese nivel de relación con la divinidad donde vivimos en plenitud continua. Nosotros somos como ovejas que no tenemos ningún tipo de preocupación y el sustento en todas las áreas está en manos del pastor. Es ese tipo de relación que está a nivel de Keter. Pero, ¿qué activa ese nivel? ¿Qué trae sobre nosotros esas 370 luces de Ari Hampin? El final del primer verso lo revela. Lo exar, nada me faltará. Afirmación, seguridad. Estoy seguro al 100% que aunque estoy en el desierto huyendo de Saúl, que quiere quitarme la vida, y no estoy seguro si en este desierto tendré lo que comer o lo que no, estoy completamente convencido que nada me faltará. Ese es el bitajón, la confianza completa. Esa confianza que dice el Salmo 32, versículo 10, que el que confía, boteach en Dios, Gesed yesobebenu, le envuelve la bondad. Y los sabios nos dicen, para enseñarnos la fuerza del bitajón, de la confianza en Dios, incluso el malvado que confía en Dios, Gesed le va a envolver, la bondad le envolverá. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué esto es así? Porque Dios ha hecho un pacto que no rompe con los que confían, que aquel que confía, Gesed, bondad le va a envolver. No lo tomes como un pretexto para ser malvado, obviamente, pero entiende que no importa en la situación en la que estás hoy, siempre hay que confiar, porque no recibes bondad según tu nivel de integridad, sino según tu nivel de confianza, bitajón. El segundo versículo nos dice, Binot deshe arbitzeni, alme menujot yenahaleni, es decir, en hermosos pastos me hace descansar, ¿sí? Hacia aguas de reposo me guía. Cuando uno recibe esa bondad, ese gesed, que viene sobre aquellos que confían en Dios plenamente, no importa dónde estés, no importa lo que te rodea, todo se siente como descanso y te sientes guiado. El pasto es señal de abundancia y de reposo, y el agua equivale a la sefirá de Gesed, bondad. Pero Mei Menujot, aguas de reposo, se refiere a una bondad aún más elevada que la sefirá de Gesed. El Zohar nos dice que es la bondad que sale de ese lugar de reposo, el lugar donde las almas reposarán en el mundo venidero. Gesed que sale de tan arriba. Cuando esa bondad superior, Rav Gesed, ilumina sobre nosotros, nos sentimos como heredando el mundo por venir en este mundo presente. Ese mundo por venir donde el alma reposará para siempre lo podemos ya sentir ahora, aquí en nuestra vida. El tercer verso, Nafshi yeshovev yancheni bemaagle tzedek leman shemo. Dará quietud a mi alma, me guiará por sendas de justicia por causa de su nombre. Este verso es muy revelador, porque la primera parte del verso se puede entender de dos maneras distintas. La primera es decir, dará quietud, o silencio, o reposo a mi alma. La palabra yeshovev puede aludir a esto, pero también puede aludir al término shovav, que sería alguien travieso, rebelde, revoltoso. ¿Sí?
o alguien difícil de dominar. Y nos habla de todo lo contrario del reposo y la quietud. En la Kabbalah, cuando hay dos maneras de explicar un texto, no es algo contradictorio, sino que es algo complementario. Los dos nos aportan luz, ¿sí? Entonces veamos el segundo aspecto del cual hemos hablado. Dice David, Nafshi eshovev, si mi alma se hace revoltosa, inquieta, ¿sí? Aludiendo a los momentos en los que David tuvo que enfrentar a Goliat, por ejemplo, algo se revolvió dentro de él, o salir a librar guerras o gobernar, ¿sí? Donde no estaba precisamente con el alma acallada, sino que se despertaba en él un celo, ganas de luchar y de hacer una revuelta. Dice David, como tengo la confianza que atrae sobre mí la bondad del Keter, si ese tipo de emociones se despiertan en mí, entonces no me preocupo, porque sé que me guiará por sendas de justicia por causa de su nombre. Final del versículo. Y atención, el término sendas es maaglei, que viene de maagal o círculo. Es decir, de repente empiezo a ver el camino torcerse como un círculo y aún así me quedo en paz. ¿Por qué aún me quedo en paz? Porque sé que es de Dios, sé que Él me está guiando por sendas de justicia, ¿sí? Y lo hace por causa de su nombre. Él está despertando eso en mí para cumplir en mí lo que quiere hacer conmigo. Y por eso el próximo verso dice, Gam ki elech begetz al mavet, lo irarra ki ata imadi, shivteja umishanteja, hema yenahamuni. También si caminaré en valle de sombra y muerte, no temeré al mal, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu apoyo me consolarán. Es decir, si el camino no se ve recto, se tuerce como el círculo, y de repente, en vez de pastos y aguas de reposo, me veo en valles de sombra y muerte, no temo al mal. Es decir, valle de sombra y muerte no es igual a mal. Hay valle de sombra y muerte, pero no lo considero mal, no temo al mal. No digo que eso sea mal. Al mal no le temo. ¿Por qué? Porque sé que tú has desviado el camino, esos caminos rectos, esos pastos, para ponerme en estos valles que parecen torcidos. Eso me traerá consuelo, porque tanto la vara como el apoyo me consolarán. Tanto los pastos como los valles de sombra y muerte me son consuelo. ¿Cómo es posible convertir tus valles de sombra y de muerte en pastos hermosos? Bitajón, confianza. Confianza que atrae luz de Keter y te hace entender que no importa lo que estés viviendo, no importa incluso cosas que se hayan despertado en ti, que te hayan llevado a ciertos enfrentamientos o a ciertas dificultades en la vida, si siempre has confiado esa confianza plena en Dios, también lo que estás pasando ahora es para bien. Por eso, aunque te veas de repente envuelto en valles de sombra y muerte, no pienses que el simple hecho de estar en un valle o en una sombra es malo. También ahí no temas al mal porque estás en el bien. Si has confiado, todo viene de Dios y todo será para bien. Y eso nos lleva al próximo versículo, el 5. Ta'aroch lefanai shulchan neged zorerai dishanta vashemen roshi. Kosi revaya. Es decir, preparas una mesa delante de mí, ante mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Aunque David era como una oveja que camina por los pastos en el principio de su camino, y allí estaba confiado y descansado, y de repente vimos que su camino empezó a removerse, ¿sí? Lo que era descanso y quietud se convirtió de repente en valles de sombra y de muerte. De todas maneras, siguió confiando porque sabía que Dios le estaba guiando por sendas de justicia por causa de su nombre. Y al final probó que todo venía de Dios y era para su bien. Por eso dice que preparas una mesa delante de mis angustiadores. Ya no estoy en el pasto, estoy en la mesa. Y delante de todos me estás llevando por esos caminos que parecen torcidos porque has hecho que me unjan y que mi copa rebose. Y en el 6º versículo nos dice,
Ach tov v'chesed yirdefuni kol yemei chayai, veshavti bebet Adonai leorech yamim. Solo la bondad y el bien me perseguirán todos los días de mi vida y me sentaré en la casa de Adonai por largos días. Quien tiene bitajón, confianza plena en Dios, no solo le irá bien, sino que el bien y la bondad le perseguirán. Si tú miras atrás, verás que hay algo que te persigue siempre. Es tu pasado. A cada uno nos persigue el pasado. Y David nos enseña que el que vive en bitajón completo, sí, en confianza completa en Dios, sabe que ese pasado es solo para su bien y es solo bondad divina para él, ¿sí? Y para traer mayores bendiciones a su vida. Él miraba atrás cómo le despreciaron en su familia, no lo consideraron apto para ser candidato a rey, le dejaron allí con el rebaño mientras que el resto de sus hermanos sí fueron presentados como candidatos, y cómo el rey le perseguía para matarle y otras muchas cosas que tuvo que sufrir el rey David en su vida, pero él miraba atrás y entendía, solo bien y bondad me persiguen todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque sé que Dios es mi pastor, sé que tengo esa confianza que despierta esa dirección y supervisión divina que tiene que ver con el nivel de Keter. Déjanos tus likes y tus comentarios y dinos también qué salmos te gustaría que comentáramos próximamente.